El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, alcanzó el 36,7% de los votos y se transformó en el más votado en las elecciones de ese país. La buena votación del candidato oficialista se sustentó en su crecimiento en provincias claves como Córdoba y Santa Fe, pero sobre todo con buena votación en provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof fue reelecto por amplio margen. En su discurso postelección, Massa convocó un gobierno de unidad nacional y aseguró que este domingo la grieta que dividió la política argentina en los últimos años murió. Su rival en el balotaje del próximo 19 de noviembre será el ultraliberal Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, que obtuvo el 29,8% de los votos, pese a que las encuestas lo ubicaban en un cómodo primer lugar. Tras conocer el resultado, Milei envió un mensaje a Juntos por el Cambio pidiendo que lo acompañen en la segunda vuelta para derrotar al kirchnerismo, aunque sus posibilidades de acuerdos electorales están reducidas. En la elección de este domingo votaron el 77% de los habilitados para hacerlo, por lo que se convirtió en la segunda peor participación electoral desde el retorno de la democracia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información, con 17 grados a esta hora aquí en Montevideo, en una jornada que va a seguir con el cielo cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, neblinas, vientos soplando del sureste y sur entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 y la máxima anunciada 18 grados. Como siempre, viendo a esta hora algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Vázquez Ledesma, entre Francisco Vidal y Benito Blanco, hasta las 6 de la tarde, hay trabajo de hormigonado, o Joaquín Requena, entre Rivera y Palmar, hasta las 5 de la tarde está trabajando allí OCE, o Charrúa, desde Gaboto hasta Yaro, hasta las 19 horas, hay llenado de hormigón. Vemos ahora otros títulos que se están destacando a esta hora. La Cámara de Senadores analiza este lunes el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones Profesionales Universitarios. Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Frente Amplio expresaron dudas sobre el proyecto presentado por el gobierno. La Embajada de Rusia en Uruguay rechazó la advertencia realizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre una supuesta injerencia rusa en las elecciones de varios países. El Ministerio de Ambiente pidió a OCE desmontar las obras de trasvase realizadas en Velastiquí y en el río San José, realizadas para enfrentar el déficit hídrico en el país. El director de OCE, Edgardo Ortuño, dijo que estas obras deben tener estudios de impacto ambiental. Uruguay ganó sus primeras 3 medallas, unas de ellas de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Las 3 medallas fueron obtenidas por el remo en una jornada histórica para el deporte uruguayo. Como decíamos en la portada, en Argentina el oficialista Sergio Massa fue el candidato más votado en las elecciones de ese país y va a definir en segunda vuelta con Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza. En su primer discurso de cara al balotaje que se va a realizar el próximo 19 de noviembre, Massa hizo un llamado a un gobierno de unidad nacional. El ministro de Economía, Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, obtuvo el 36,7% de los votos y ocupó el primer lugar en las elecciones nacionales. Segundo terminó Javier Milei con 29,8% y tercera Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio con 23,8%. En cuarto lugar quedó Juan Schiaretti con 7% y quinta Miriam Bregman con 2,6%. En su primer discurso de cara a la segunda vuelta, Massa se comprometió a formar un gobierno de unidad en caso de ganar. Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Pero un gobierno de unidad nacional construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política, y no sobre la base de acuerdos simplemente partidocráticos, porque creo que es muy importante que tengamos la capacidad de abrir una nueva etapa institucional en la política argentina.
En una votación que superó las expectativas de la mayoría de las encuestas, el oficialismo logró retener por amplio margen el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina e histórico bastión electoral del peronismo. De esta forma, el gobernador Axel Kicillof logró la reelección. Además, Unión por la Patria mejoró su votación en Córdoba, Santa Fe, Salta y Tucumán, entre otras provincias. Tras confirmar su presencia en el balotaje, pero en segundo lugar, el candidato Javier Milei acusó de traidores a los radicales y envió un mensaje a Juntos por el Cambio pidiendo que lo acompañen en la segunda vuelta para derrotar al kirchnerismo. En su discurso, Javier Milei apeló a los votantes de la coalición conservadora Juntos por el Cambio, liderados por Patricia Bullrich y Mauricio Macri, para ser electo presidente. En un tono diferente al de la campaña electoral, dijo ante sus seguidores que no viene a quitar derechos, sino que a terminar con privilegios de la casta política. Hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Durante 100 años vivimos una decadencia brutal que el kirchnerismo se encargó de profundizar para enriquecerse a costa nuestro. La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos o nos hundimos. Los que nos encerraron en una cuarentena brutal o los que pedimos libertad. Los que defienden el populismo versus los que defendemos la República. Los que quieren usar el Estado en beneficio propio versus los que queremos que la política esté al servicio de los argentinos de bien. El 29,8% de los votos obtenidos por La Libertad Avanza le permitió al partido de ultraderecha obtener 40 diputados y 8 senadores. En este sentido, Milei dijo estar orgulloso por haber hecho la mejor elección del liberalismo en la historia democrática argentina. Y para el periodista Fabián Kovacic, el resultado de las elecciones generales de Argentina fue sorpresivo. En diálogo con MBD Noticias, Kovacic dijo que el gran ganador de la elección parlamentaria es el sector de Javier Milei, pero señaló que salvo que pase algo muy extraño, Massa va a ser el próximo presidente de los argentinos. Destacó su gran poder de negociación con los organismos internacionales y además hacia la interna. No pensé que iba a ganar Massa por el margen que ganó. Pensé que iba a estar muy cabeza a cabeza, pensé que iba a ganar Milei y que Massa iba a entrar al balotaje, no que iba a entrar Bullrich, eso parecía bastante seguro por las encuestas. Más allá de que los votos sean de la provincia de Buenos Aires, Massa se puso la campaña al hombro y cuando él recién fue digitado o consensuado entre Cristina y Alberto, la militancia no lo aceptó. No la va a tener fácil si llega a la presidencia en el Parlamento. El Parlamento se ha diversificado muchísimo. Pensemos que el gran ganador en esta elección parlamentaria es La Libertad Avanza, Milei. Milei tenía 2 diputados y ahora pasa a tener 39. La población votó ayer a pesar de la economía, ¿no? Lo apoyó a Massa probablemente más cerca de intentar creerle de que va a solucionar las cosas que de efectivamente ver medidas que lleven a una solución del problema. Desde los discursos de este domingo, los 2 candidatos más votados comenzaron a tender puentes con otros sectores de cara al balotaje de noviembre. Miriam Bregman hoy ya salió a decir que no es lo mismo Massa que Milei, con lo cual seguramente esos 700.000 votos de Bregman irán de alguna manera a Massa en la segunda vuelta. Schiaretti es un caso un poco más complejo, pero presumo que Schiaretti también es un hombre que Córdoba ha vivido gracias a las regalías de la soja y de una cantidad de cuestiones que vinieron con el kirchnerismo y va a ser lo suficientemente inteligente para enviar sus votos hacia allá. Dentro de Juntos por el Cambio seguramente va a haber una rotura. Lo dijo la semana pasada el ex gobernador de Corrientes, el radical Ricardo Colombí, mi límite es Milei. Vamos a otros temas. La Embajada de Rusia en Uruguay rechazó la advertencia realizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre una supuesta injerencia rusa en las elecciones de varios países. Según el comunicado, estas acusaciones son absolutamente infundadas y no contienen ninguna prueba. Según informó el diario El País, los servicios diplomáticos de Estados Unidos alertaron a Uruguay que Rusia puede intentar incidir en las elecciones nacionales de 2024. En esa comunicación, los servicios estadounidenses alertaron que desde el Kremlin se intentó socavar la legitimidad de al menos 11 elecciones en 9 países democráticos entre 2020 y 2022 a través de campañas de desinformación. Estas advertencias están incluidas en un cable enviado por el Departamento
Departamento de Estado de Estados Unidos a numerosos países de todo el mundo. Conocida esta información, la Embajada de Rusia en Uruguay emitió un comunicado donde afirma que las acusaciones son infundadas y no contienen ninguna prueba. A diferencia de la práctica tradicional de las élites políticas y estructuras financieras norteamericanas de apoyar directamente a ciertas fuerzas políticas en otros estados, Rusia siempre respeta la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos de cada país y está dispuesta a trabajar con cualquier gobierno elegido democráticamente, expresa el comunicado ruso. Ante esto, el servicio diplomático ruso agrega que su país no practica la organización de revoluciones de colores y golpes de Estado como lo hacen otros países que son bien conocidos. La difusión de este tipo de información falsa solo confunde al público uruguayo y latinoamericano, distrayéndolo de sus problemas candentes, finaliza el comunicado. Edgardo Ortuño, el director de OCE por el Frente Amplio, renunció a su cargo y aseguró que la gestión del actual gobierno ha debilitado a este organismo. El director Ortuño propuso un acuerdo nacional con el objetivo de realizar obras para disminuir las pérdidas de agua y planteó la necesidad de realizar obras de saneamiento en el interior y asignar más recursos a la OCE, esto en el presupuesto nacional. Nos vamos con un balance negativo de lo hecho por este gobierno y lo resuelto por la mayoría del directorio, que ha redundado en un debilitamiento de OCE como empresa debido al fuerte recorte presupuestal, más de 180 millones menos en obras e inversiones se han resuelto en esta administración y también una reducción significativa de funcionarios y funcionarias. Pero por otro lado dejamos propuestas porque lo vivido tan fuerte por OCE en este periodo y por el país, ¿verdad? Tuvimos 73 días con agua salada, sin agua potable en el área metropolitana, hay problemas en el interior, creo que plantean la posibilidad de tejer, de conformar un acuerdo nacional por el agua que nos permita aportar los recursos extraordinarios que OCE necesita para realizar obras, porque quedó comprobado que necesitamos guardar, reservar más agua dulce para no quedarnos sin agua y tener que dar agua salada, eso requiere hacer represas. Ortuño informó que el Ministerio de Ambiente pidió a OCE desmontar las obras realizadas en Velastiquí y en el río San José. El Ministerio de Ambiente le plantea a la OCE que tiene que desmontar las obras realizadas tanto en Velastiquí como en el área de Bullentan, en el río San José, y nosotros pensamos que debemos trabajar un proyecto, por supuesto con estudios ambientales correspondientes, pero trabajar un proyecto de ingeniería para que esta inversión, insisto, más de 50 millones de dólares, 52 millones de dólares que hizo el país para enfrentar la emergencia, aunque quedaron prontas cuando la emergencia ya estaba superada, tienen que incorporarse al capital de infraestructuras para enfrentar nuevas sequías y mejorar el abastecimiento de Montevideo. Agregamos que el lugar de Ortuño no se va a ser ocupado por Diego Pastorín, también integrante del sector de la vertiente artiguista. Cabildo Abierto presentó recientemente una iniciativa para que OCE no le cobre la tasa de conexión a las personas que se atrasen en el pago y estén desempleadas o en el seguro de paro. El diputado Martín Sodano dijo que la idea es que se cobre un importe acorde a la situación de cada persona. Hay gente que no puede cubrir tasa mínima de 300, 400 pesos, se la acumulan 2 meses, máximo 3, estamos hablando que hay cortes de agua por menos de 1.000, 1.200 pesos, y cuando pueden ir a pagar esos 1.200 pesos se encuentran con que tienen que pagar lo que es el corte y la reconexión, que tiene valor de 2 unidades reajustables masivas, son 4.000 pesos más, no pudieron pagar 1.200 y le pedimos que paguen 5.000 y pico de pesos. Creemos que no va acorde realmente a la situación de esas familias. El agua constitucionalmente es algo que el Estado tiene que responder y velar por el mismo, y pensamos de que quizás, un ejemplo, Antel no te cobra multa, mora, nada, te corta el servicio y pagás al mes que viene y te reactiva el servicio. Las obras que se hacen en OCE para ir a cortar el agua a la persona no son grandes obras que necesiten infraestructuras gigantescas. Mucho servicio terciarizado, capaz que bajar los costos por ese lado, no sé, pero que sea algo acorde a la realidad de cada persona. La vicepresidenta de la República y líder del sector nacionalista Futuro Nacional anunció su apoyo a la precandidatura del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, de cara a las elecciones internas. Dijo que como grupo joven apuestan al diálogo y al trabajo en equipo.
Somos muy jóvenes y por eso todavía no son tiempos de transitar candidaturas propias. Y hemos decidido que llega el momento de definir quién va a ser la continuidad de ese modelo que hoy hablábamos. Quién tiene la capacidad y la acción de trabajar en equipos, de poder tener diálogos. Son momentos de diálogos y no de diferencias. Uruguay no es una isla en el mundo. Precisamos el diálogo permanente. Y en ese sentido, por eso, vamos a acompañar la candidatura de Álvaro Delgado en la interna del Partido Nacional. Argimón concretó un acuerdo electoral con el sector Todos por el Pueblo, liderado por el senador Juan Sartori para la próxima elección nacional. Sin embargo, el sector de Sartori aún no se pronunció sobre su apoyo a la candidatura del secretario de la presidencia, Álvaro Delgado. Nos vamos al Parlamento, allí está nuestro periodista Federico Jurkovic. Buen mediodía, Federico, bienvenido, adelante, ¿cómo estás? Buen mediodía, Rosina. Estamos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos del Parlamento Nacional porque con el inicio de la semana también comenzaron las actividades del plenario de diputados y de las comisiones. ¿Por qué menciono las dos cosas? Porque tiene mucho que ver en lo que está pasando esta jornada. Rosina, mientras escuchaba a la vicepresidenta Beatriz Argimón hablar de los tiempos de diálogo, me animo a retomar esas palabras y decir que aparentemente ya no hay diálogo, por lo menos con el tema de la caja de los profesionales. La reforma que impulsa el Poder Ejecutivo a través de un proyecto de ley que tuvo reparos al principio desde el Partido Colorado, desde Cabildo Abierto también y desde el Frente Amplio, la oposición en este caso. Transcurrieron las semanas, se fueron haciendo modificaciones. En las últimas de ellas intervino el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que contentó, por ejemplo, al Partido Colorado. No hacía Cabildo Abierto, que mantiene que la solución sigue recayendo en los profesionales y el Estado no pone su parte. Esto es el fondo del asunto, si se quiere. Tú sabes, Rosina, que hoy a las 10 de la mañana empezó a sesionar el plenario de diputados, después se solicitó un cuarto intermedio hasta las 13 horas, se volvió a sesionar y se volvió a un cuarto intermedio. En este último que yo les estoy contando fue donde quedó claro que Cabildo Abierto no apoya el proyecto, tampoco el Frente Amplio, y de ahí podemos concluir, si bien en política dicen que todo es posible, que no estarán los votos para aprobar la tercera reforma de la Seguridad Social en lo que va de este gobierno. Recordemos que sí se aprobó la reforma en general de la Seguridad Social, se aprobó con voto de todos los partidos la reforma de la caja bancaria y ahora, que era esta tercera instancia, la caja de los profesionales, todo indica que no van a estar los votos. Cuando vuelva a sesionar la Cámara de Diputados, lo más probable es que por las modificaciones que se hicieron a último momento al proyecto original, por ejemplo, en la tasa que deberán pagar tanto activos como pasivos para financiarla, se pasará a comisión, pero ahí quedará el proyecto. En todo caso, se habla de que quedará para la próxima legislatura. Obviamente, en los últimos días ha cambiado, puede cambiar un poco la posición, Rosina, en los próximos minutos, en las próximas horas, pero está marcado el camino, en todo caso, a esta hora para que no haya reforma de la caja de profesional en este periodo legislativo. Muchas gracias, Federico. Nosotros hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MB Noticias. Continuamos con la información y les contamos que legisladores uruguayos analizaron también los resultados de las elecciones en Argentina. El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, consideró que la oposición realizó una muy mala campaña y que Sergio Massa va a ser el próximo presidente del país vecino. En tanto, el diputado Frente Amplista Nicolás Viera afirmó que los argentinos optaron por la seguridad en lugar del abismo. La oposición en Argentina hizo una campaña muy mala.
La campaña de ataques al sistema político de Milei, llena de insultos, no funcionó. Y bueno, Massa logró despegarse de lo que de alguna forma la oposición criticaba, que era más el kirchnerismo y del propio presidente Alberto Fernández. Creo que hizo una buena campaña, tuvo un buen discurso y yo entiendo que Massa va a ser el ganador de las próximas elecciones. ¿Es lo mismo para Uruguay Massa que Milei, llegado el caso? No es lo mismo porque son formas distintas de llevar adelante la política y son distintas propuestas. Yo no sé qué tanta relación puede tener Milei con Uruguay y tampoco sé si Uruguay está en la agenda de Milei. ¿Es lo mismo Massa que Milei para Uruguay? No, naturalmente no. Yo creo que incluso la ciudadanía argentina leyó esa situación y decidió votar por la seguridad, más allá de que estaba la posibilidad de continuar con la política actual de gobierno, que naturalmente puede no parecer del todo buena porque tiene sus problemas y en algunos casos muy complejos, pero bueno, estaba el dilema entre la seguridad y el abismo y creo que los argentinos mayoritariamente optaron por la seguridad y optaron por avanzar en clave democrática. Buenas noticias porque Uruguay ganó sus primeras 3 medallas, una de ellas de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Las 3 vinieron por el lado del remo, El cuádruple par integrado por Bruno Cetraro, Marcos Sarraute, Felipe Kluber y Leandro Salvaño ganó la medalla de oro con un tiempo de 5 minutos 53 segundos, superando los botes de Chile y México que se ubicaron segundo y tercero respectivamente. Esta fue la primera medalla de oro panamericana para Uruguay desde Toronto del 2015, cuando el fútbol salió campeón del torneo. En 2019 Uruguay había ganado también la medalla de oro en esta competencia, pero la perdió por un control antidopaje adverso. La primera medalla para Uruguay fue de plata en la categoría 2 remos largos, sin timonel. Esteban Sosa, con 16 años, Leandro Rodas se quedaron con el segundo puesto por detrás de Estados Unidos y delante de México, a quien derrotaron en la última remada. En tanto, la segunda medalla plateada fue lograda en la prueba de 8 con timonel. El bote uruguayo estuvo integrado por Bruno Cetraro, Felipe Kluber, Leandro Rodas, Mauricio López, Marcos Sarraute, Eric Seawright, Leandro Salvaño y Martín Zócalo, con Romina Cetraro como timonel. En este caso el oro fue para Cuba y el bronce para Chile. Y Peñarol derrotó 3-0 a River Plate. En el Estadio Centenario se mantuvo como único líder del torneo clausura y de la tabla anual nacional. En tanto va a jugar hoy ante Deportivo Maldonado en lo que va a ser el debut de Álvaro Chino Recoba como director técnico de este equipo tricolor. Vamos a ver el resumen con los goles de los 4 partidos que fueron disputados hasta el momento en la 7ª fecha del clausura.
Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien, hasta luego.